Buenas tardes o buenos días para las personas que se encuentran ahora mismo viéndonos en Qué Bonito. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista. Muchas gracias por compartir con cada uno de nosotros, ¿no? Y ser parte, de, por supuesto, de la literatura, de la cultura y del arte en general. En esta ocasión, quiero traer a un escritor y músico, compositor, que se llama Héctor Rodríguez, un escritor y músico canario, España, donde nos hablará y nos compartirá un poco de su vida literaria, de su carrera artística y un poco de las cosas bonitas de la vida, ¿no? Porque tiene que ser así, de esas cosas, de esa cultura y de las cosas que se viven a diario y de las cosas que podemos compartir, ¿no? Y de esas cosas que podemos compartir entre todos nosotros, los poetas, los literatos en sí, ¿no? Y bienvenido, Héctor. Es un placer tenerte por aquí, ¿sabes? Es un placer tenerte por Hola, compa- Edgar, muchas gracias. compartir Por supuesto que contigo, compartir contigo y, por supuesto hablar un poco, ¿no? De la literatura y un poco del arte en general. Héctor, para que empecemos con un poco ya entrando a la acción, como dicen, ¿no? ¿Qué te parece? Ya hemos dado un poco del preámbulo de la entrevista. Héctor, ¿cómo nace realmente la pasión por la literatura y por la música? bueno, nace pues básicamente desde que era niño, cuando, cuando eh, que fue una persona que tuvo mucho empeño en que estudiara algo de música, lo cual abrió mi sentido e interés en ese campo. Y por otra parte, me enseñó cómo utilizar la máquina de escribir. Ella era mecanógrafa titulada y en esa época aún no existía el ordenador personal. Así practicaba escribiendo mis primeros poemas y relatos. ¿Qué habrá sido de ellos? Ya, pues me centré en la composición musical con mis primeras bandas, utilizando para la letra de las canciones pues la reivindicación en verso y rima, pues para la estrofa y el estribillo. Es interesante, ¿sabes? Mira, es interesante porque como las personas o los escritores, los artistas en sí, algunos vienen de generación, otros se construyen en el camino y otro realmente porque nos apasiona hacer esto, imagínate. Nos apasiona convertirnos o hacer poesía, escribir metáfora y hablar por medio de las palabras, por medio de un libro, ¿no? Y transmitir emociones por medio de esas letras, ¿no? Y por supuesto de esas notas musicales con un instrumento. Héctor, va a parecer muy contradictorio lo que te voy a preguntar, pero si tú realmente tuvieras que elegir entre la música y la literatura, ¿con cuál te quedarías o qué me dirías tú? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, eh, porque habría que interiorizarla mucho. Evidentemente, cada disciplina artística tiene su momento y su lugar. Depende de la inspiración y de cómo me nace en cada momento materializarla. Eh, Elegir, yo creo que eligen por mí las musas, puesto que son ellas las que dictan si en ese momento esa inspiración debe ser un poema, un relato, una canción, o simplemente un espacio temporal de retiro, de silencio y de contemplación. Luego entonces, eh, no creo que no podría decantarme exclusivamente por música o ambas van de la mano, ambas eh, eh,
son poesía, la composición musical ni la literatura, sino en cualquier manifestación de arte hay poesía. Mira qué interesante. Sí, sí, es que, y es que la música también y la poesía van tan conectadas entre sí. Imagínate que igual, es decir, yo siento que hacer música también es hacer poesía, o hacer poesía es hacer música. Es decir, que cómo esas ramas artísticas en sí se conectan a través de esas notas musicales, se conectan a través de esas metáforas y, y cómo esas cosas tan sencillas nos llegan a transmitir emociones, ¿no? Y ahí, yo creo que ahí es el punto, Héctor, también de la parte mágica de las cosas bonitas, se podría decir, ¿no? Héctor, sabemos que has escrito varios libros, tienes varios libros escritos. A mí me gustaría que hablemos de uno en específico, y es de la obra narrativa infantil Aya. Sí, allá se publicó en marzo de 2020, no sabíamos que encima problema a nivel mundial, que hasta COVID-19, y bueno, estaba planificado así desde hace un año, porque previamente de publicar un poemario, mi último poemario hasta la fecha, que es en gerundio, que es efímero. Entonces publiqué esta obra en marzo, como comentaba, de este presente año. Es un libro de narrativa que está destinado a un público infantil, como bien decía, y juvenil, pero también puede ser leído y disfrutado por aquellos adultos que deseen reconciliarse con su infancia o simplemente disfrutar de una buena historia. Aya es ilustrado por el dibujante mexicano Ivanevsky y está editado por la editorial Escritura entre las nubes. Por otra parte, Aya, para los más pequeños, es una adaptación del original realizada por Elena Morales para el público más infantil, entre 3 y 7 años. Está destinado tanto para los primeros lectores como incluso aquellos que todavía no saben leer, pero que comienzan a sensibilizarse con la literatura en la voz de sus padres y madres. Cuenta además con ilustraciones para colorear y con una actividad didáctica. Y bueno, para resumir, los tengo por aquí, las dos versiones son muy similares. Para resumir un poquito el contenido, podría decir que un repentino impulso lleva a Aya a dejar atrás la covacha donde habita con su madre y sus hermanos, pues para vivir un intenso y azaroso periplo en cuyo recorrido la osita hormiguera descubrirá los secretos del bosque de las Hespérides y conocerá a seres provistos de una extraordinaria sabiduría como Salti, el conejo mayor, el insecto palo, Viti, el palomo rabiche, Gaia, la hormiga obrera, pero también a Pinch, el solitario y temible puerco espín. En este libro muestra a los niños y niñas que el miedo es un ladrón de oportunidades, pero también contiene pautas para sortearlo y así lograr caminar felices por los laberínticos trayectos de nuestras fabulosas existencias. Qué impresionante, ¿sabes? Y lo que me llama la atención también son los nombres de los personajes, imagínate. Y, y esto también te traslada, ¿no? A esos recuerdos infantiles. Y, y una de las cosas que yo me pregunto también, que incluso que para el lector debe ser muy impresionante, trasladarse en esos escenarios y recordar aquellas cosas que vivió algún día en la infancia, ¿no? Y, y con esto quiero remarcar una pregunta. ¿Cómo hace un Héctor Rodríguez para adentrarse
o recordar o volver a esa infancia. Es decir, ¿cuántos años han pasado, verdad? ¿Cómo hace Héctor para, boom, agarrar todo aquello que hace muchos años lo vivió y postrarlo en un libro, ¿no? Y poder transmitir esas emociones es lo más importante. Muchas de las historias que escribimos encierran algo de nosotros mismos. Y cuando, en mi caso, cuando me introduzco en la piel de Aya, la protagonista de esta historia, eh, sencillamente vuelvo a sentir al niño que aún sigue dentro de mí, dentro de nosotros, ¿no? Y desde allí, desde esa interpretación de la infancia, pues 40 años después, eh, intento crear a los personajes y a su periplo. Lo trabajo desde la empatía, realmente desde mi posición como ese niño que ya no soy o que sigo siendo. Y entonces a partir de ahí lo traslado al papel. Y te puedo decir que realmente la historia de Aya la he llegado a sentir muchísimo, puesto que una gran parte de ella, como te decía al principio de este comentario, está hablando de mí, está hablando de ese niño que fui y de esos miedos que viví y luego pues cómo ese niño va madurando esos miedos para poderlos afrontar. Qué impresionante, ¿sabes? Y es que los recuerdos de la infancia creo que es la, además de la etapa más maravillosa de la vida, donde aprende tantas cosas uno de las que nunca se olvida, si es posible, ¿no? Claro que es posible. Héctor, démosle un poco de quizás no cambiando de tema, pero siempre por el seguimiento de la entrevista. ¿Cómo anda la cosa o la cuestión con, con el proyecto que me parece un gran proyecto para mí, desde el punto de vista literario, un gran trabajo sobre todo, y realmente aprovecho para felicitarlos a ti, como al poeta Juan Calero Rodríguez, por esa, por esa recolección de poesía, de muy buena calidad poesía, porque es impresionante, es decir, tantos poetas, perdón, de América Latina y ahora poetas de Canarias y a nivel nacional, ¿no? De España, ¿verdad? Y yo creo que ese compartimiento tan impresionante del proyecto de Abra Cultural, que en este caso estamos hablando de la antología poética Fragua de Preces. ¿Cómo anda la cosa, Héctor? ¿Hay proyectos a futuros con respecto a la asociación? Sí, por supuesto. He de decir que tanto Juan Calero como yo hemos estado durante un par de años, durante varios años, organizando distintos eventos multidisciplinares, ¿no? No solo de literatura, sino también de música, fotografía, etcétera. Entonces, a finales del año pasado decidimos unir fuerzas, ya llevábamos tiempo uniéndonos, pero queríamos algo más consolidado. Entonces, a raíz de ahí nació crear Abra Cultural. Evidentemente, dentro de Abra Cultural tenemos muchos proyectos en mente, y como te decía, pues, como anteriormente te comentaba, pues la COVID-19 ha limitado mucho esa, no solo a nosotros, a nivel mundial, ha Claro. limitado mucho todos esos proyectos. Y Fragua de Prece fue el primero de esos proyectos. Previamente también queríamos hacer el Grito de Mujer, que se hace también ese encuentro a nivel mundial, pero bueno, se suspendió, se tuvo que suspender. Pero no por ello suspendimos Fragua de Preces, lo llevamos a cabo porque nuestra intención era llevarlo a Perú en abril. Teníamos todo preparado para ir a abril y llevar el libro Fragua de Preces en mano y hacer su primera presentación allá, en un encuentro de escritores al que estábamos invitados. Efectivamente, como bien comentas, es un trabajo, Fragua de Preces, más que de poesía, es un trabajo de investigación. Es un trabajo poético de investigación, porque nos ha llevado mucho tiempo hacer un estudio
y buscar en cada uno, en 30 países, nada más y nada menos que 30 países latinoamericanos, incluido Caribe, por supuesto, y más las Islas Canarias, debido a nuestro vínculo histórico y cultural con América Latina, ya que ya se habrán dado cuenta que hasta en la forma de hablar nos parecemos mucho más a los latinos al español peninsular, por ejemplo. Y nuestra cultura, nuestras tradiciones tienen mucho vínculo con América Latina y por eso nos sentimos hermanados, nos sentimos como si fuéramos una parte importante de América, pero al otro lado del Atlántico. Fragua de Prese son 104 poetas, como tú bien dices, 104 buenos poetas bajo nuestro criterio subjetivo, por supuesto, de 30 países. Y no buscando en ningún momento élite, sino buscando calidad poética, calidad literaria, y la encontramos. Es maravillosa la calidad que se puede encontrar hoy día en prácticamente cualquier país. Solo hay que buscar un poquito, navegar un poquito en las redes sociales, especializadas, por supuesto, y encontraremos unos poetas, mujeres, hombres maravillosos que escriben una poesía exquisita. Y bueno, eso es Fragua de Prese, fue nuestro primer paso en firme. Lo hemos estado presentando, como bien sabes, porque Edgar Díaz forma parte de Fragua de Prese, de ahí nace nuestra amistad. Es un buen poeta, por supuesto, por algo está aquí, bajo nuestra humilde Gracias. consideración. Y bueno, lo hemos presentado en las redes sociales. En esas presentaciones han participado 54 poetas que nos han enviado sus vídeos recitando poesía de esta antología. Y bueno, en cuanto las posibilidades así lo favorezcan, haremos algunas presentaciones presenciales. Aparte de Fragua de Prese, evidentemente queremos seguir publicando libros. No es un caso aislado. Queremos publicar autores nacionales e internacionales. Ya hemos tenido distintas ofertas, propuestas de buenos poetas que quieren que les publiquemos su trabajo y nosotros, por supuesto, vamos a intentarlo. Además, realizaremos y apoyaremos esas presentaciones, seguiremos presentando y organizando recitales y otros eventos culturales. Lo que sí puedo asegurarte que vamos a hacer este año es publicar el nuevo poemario de Juan Calero Rodríguez titulado El hijo del hotelero. Sí llevamos un par de semanitas que lo hemos publicitado, posiblemente lo hagamos después del verano. Y bueno, ya te digo, ese es un poquito nuestro proyecto con Abra Cultural. Genial, genial, ¿sabes? Bien, y que yo creo que las cosas son muy interesantes también cuando siempre se sigue haciendo cosas, ¿no? Siempre se sigue aportando a la cultura porque al fin y al cabo creo que el poeta o el escritor o el artista o las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? A producir contenido, a generar contenido, a aportar contenido al mundo, a las demás. Y, y al fin y al cabo con el objetivo, con un solo objetivo, de que es de mejorar un poco este mundo, de contribuir, ¿no? A la sociedad y de aportar un poquito a la poesía, porque siempre yo creo que, aunque sea un granito de arena, como dicen, ese granito de arena pues puede hacer la diferencia. Héctor, es de seguro que en Fragua de Preces, es de seguro que estamos hablando también de la poesía actual, de la poesía vanguardista o la poesía contemporánea, ¿no? Que, que me imagino que incluso he visto también que además de muchos adultos de los que pertenecen en la antología, también hay jóvenes. Y es interesante también esa mezcla entre la juventud y las personas adultas. Es decir, para mí siento que es una conexión de conocimiento, de poesía, es una conexión de emociones, como hablaba anteriormente. Y, y cómo, Héctor, tú crees que viene convirtiéndose o viene más o menos el tema de la poesía contemporánea o vanguardista en la actualidad. Eh, sí, evidentemente se puede apreciar, aunque todavía se conservan unos valores
poético de rima y de métrica, por supuesto, y hay alguna poesía que sigue manteniéndose fresca. Esa poesía vanguardista y contemporánea, ¿no? Se ha caído el... A mediados del siglo pasado, aunque ya a finales del siglo XIX, Walt Whitman ya era, escribía las maravillas que escribía, ¿no? Y lo consideramos padre del verso libre, pero fue mucho tiempo después, fue como 50 años después, quizás 30, 40, 50 años después, cuando ya digamos que se considera que es esa poesía contemporánea y vanguardista, ¿no? También he de confesar de que yo no soy la persona más adecuada para hablar sobre poesía, ¿no? Me gusta escribir poesía, pero no soy el más entendido en la materia. Pero en mi opinión, todos los géneros literarios, cuando irrumpen en una época determinada, tratan de innovar, de reinventarse, de ofrecer algo fresco y original. Pudiéramos enmarcarla, como te decía, pues a mediados del siglo pasado, esta poesía contemporánea. Es más desenfadada y experimental y recoge distintas influencias vanguardistas enfrentadas a esas propuestas más clásicas, como decía antes, de métrica y rima. Es una evolución radical de estructura y contenido, con asimetría en las formas de expresión y de escritura. Nos ha dejado a grandes escritores, como pueden ser para mí escritores que adoro muchísimo, como pueden ser Vicente Huidobro, César Vallejo, incluso Alejandra Pizarnik, y infinidad de escritores más. Es impresionante. A mí siempre también me ha llamado la atención el tema de los movimientos de la historia, tanto el simbolismo, por ejemplo, ¿no? El modernismo incluso, que es parte también Rubén Darío, que estamos hablando del poeta nicaragüense Rubén Darío, ¿no? Que es el padre del modernismo, ¿no? Y como también, otra de las cosas, Héctor, que considero que como también estos movimientos, al fin y al cabo, siento que o veo en sí que cada movimiento vino empujando a otro movimiento y así vinieron surgiendo, ¿no? Estas nuevas creaciones, estas nuevas técnicas, ¿no? Siempre creo que vienes tomando un poco de lo que fue ayer para hacer lo que es ahora. Es interesante, ¿no? Siempre, como tú dices, los especialistas pues realmente explicarían más esto, ¿no? Más a profundidad. Héctor, antes de finalizar, eh, ¿qué te parece realmente si nos compartes alguna poesía, algunos versos que tienes por ahí escondidos seguramente, ¿no? Sí, Algunos, sí, sí. algunos tengo por ¿Qué aquí, te parece, claro Héctor, que si nos sí. regala algo, porfa, de tu autoría, Sí, de uno de tus libros, por supuesto? sí, bueno, voy a recitarte un poema de mi último poemario, de En Gerundio, que es efímero, y de título Suelo, tiza y piedra. Hay una rémora oculta en mis enojos, en cada sentido que no se ubica sin ti. Y cuando, como el tallo rastrero, no asciendo por miedo a la luz y los elementos, eres faro marino y guardagujas, aclamidio sin cáliz que escribe nuestra historia en la bajura del compost, extendiéndose desde allí hasta abrazar las franjas de los sirros. Y seré clérigo, medium o jumento a voluntad, si así me lo pides. Green que viste ilustra tus parajes, Rabón que, sin demora, rabea, Guadrapa que te cubre los huesos, suelo, tiza y piedra, con las que juegas feliz a la rayuela. Dios, esto de Rayuela me suena también a aquellos juegos, no sé, ¿verdad? Igual, yo creo que aquí también en España jugaban esos tipos de juegos, ¿no? La Sí, Rayuela, Rayuela, claro. por Aunque supuesto, también nos recuerda a Cortázar, al gran por Cortázar. supuesto, Dios. ¿Cómo no recordarlo? Imagínate ese nombre tan metido en la memoria de muchos latinos y en el mundo, por supuesto, ¿no? Es interesante. Héctor, antes,
antes, sinceramente, de finalizar esta entrevista, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación, ¿no? De estar aquí compartiendo, no solamente conmigo, sino también con las personas que te están viendo y sobre todo de regalarnos un poco de poesía, de regalarnos un poco de cosas bonitas de la vida, porque de eso se trata. Creo que la poesía o los poetas o los escritores, los artistas en general, es que a pesar, o un pintor incluso, quiere aportar desde un pincel, desde una pintura o desde una metáfora a este mundo, ¿no? Que tanto lo necesita. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Y es un placer y espero vernos pronto, por supuesto. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias a ti, Edgar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer este ratito. Espero que le guste a quien nos escuche y por supuesto que para mí eh, eh, todo lo que pueda entregar de esta forma altruista y con cariño siempre cuenta conmigo para cualquier cosa. Espero que también, si no nos encontramos aquí en Canarias, poder nosotros desplazarnos a la península y hacer algo juntos. Claro que sí. Claro, por Un abrazo supuesto. muy Muchas gracias. grande. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a las personas que nos vieron. Por favor, compartan este video, denle me gusta, denle like y comenten. Una vez más con Héctor, por supuesto. Estaremos próximamente, por supuesto, con otro escritor, ¿no? Siempre estaremos trayendo a personas, a poetas, escritores, artistas, pintores, porque necesitamos hacer cosas bonitas. Muchas gracias. Hasta luego.